tema vacunación vamos a hablar del mundo, de lo que pasa en el mundo y hoy un tema más que interesante, cambios climáticos y sus consecuencias. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bien. Bien, vamos a empezar a hablar un poco sobre este tema para conocer qué es el efecto invernadero, qué es lo que pasa. Y lo de Alemania, ¿no? Sí, lo de Alemania. Está en el tapete informativo esas escenas dantescas que estamos viviendo a través de los medios informativos internacionales en Alemania, ¿no? Exactamente, sí. Habrá visto usted las imágenes de esas inundaciones rarísimas en Alemania. No solamente Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, una parte importante, una zona importante del norte de Europa, con arroyos, ríos que corrían a lo largo de, ya no de ciudades necesariamente, sino de pueblos enclavados en algunos casos allí entre montañas. Y esto, decían las personas, y son los registros que se tienen hasta el momento, son inundaciones que se habían producido hacía más o menos 200 años. Es decir, hacía 200 años que no se producían inundaciones, desborde de ríos y lluvias tan torrenciales en esta zona. Sí, estamos hablando de fenómenos rarísimos. Pero también a esto podemos combinarlo, porque fueron las imágenes que aparecieron en la misma semana, de incendios impresionantes en Rusia, en Canadá, en los Estados Unidos, en California, en España también. Olas de calor increíblemente sorprendentes. En Canadá, un país que está allí, al lado del Polo Norte, 45 grados, estamos en verano, pero esto no ocurría nunca. En China también inundaciones impresionantes, gente saliendo del metro en condiciones de emergencia. En Pakistán, en fin, estamos hablando en Japón también, con torrentes de lluvias. Es decir, estamos hablando de fenómenos que se dan simultáneamente o en momentos parecidos a lo largo del planeta. Entonces, este tema trae a colación, obviamente, el debate sobre el cambio climático, sobre los efectos que produce la actividad humana sobre el cambio climático. Y empiezan las discusiones, porque acá este es otro tema sobre el cual no hay acuerdo. Están los negacionistas, aquellos que dicen que esto no es tan grave, que en fin, es la Tierra que sigue su curso natural, y están los alarmistas que dicen que esto es una catástrofe, que incluso llegan a mencionar la posibilidad de que la especie humana se extinga, como se habían extinguido, recordarán ustedes, en algún momento los enormes dinosaurios. Bueno, que la especie humana pueda llegar a extinguirse por los efectos nocivos, sobre todo de la actividad humana. Entonces aquí empiezan las discusiones en qué medida la actividad humana, esencialmente la agricultura, el uso de fertilizantes, el uso de autos y vehículos que utilizan gasolina o nafta y que queman el ambiente, las grandes industrias, la calefacción y enfriamiento de edificios, en fin, todas esas actividades que hacen que el ambiente se contamine, se genere el famoso calentamiento global o el efecto invernadero y que entonces las temperaturas suban. Entonces empiezan las discusiones y, como siempre, en esta columna lo que decimos es, en geopolítica no existen coincidencias. Todo ocurre por algo, hay planes, hay ideas, hay proyectos que están detrás de lo que ocurre. Entonces, este es el debate que hoy, que es político, está nuevamente sobre el tapete. Ariel, ¿el clima siempre fue constante a lo largo de la historia de la Tierra? Bueno, como historiador debo decirte que no, que hay evidencias de que el clima a lo largo de la historia de la humanidad y de la propia historia de la Tierra previamente fue variando por razones naturales, efectos de la rotación de la Tierra, efectos de la actividad solar, movimientos de los mares, etc. Esto se produjo de manera natural. Lo que sí hay evidencias es que desde los últimos 150, 200 años, justamente por la actividad humana, el cambio climático se ha acelerado, no de manera uniforme. Este es el primer debate que hay que dar. No es que en todo el planeta pasa lo mismo, sino que han habido en algunas zonas donde hay mayor actividad industrial. Hoy, por ejemplo, se la acusa a China de ser el gran contaminante del planeta. Lo hace Estados Unidos, lo hace Europa, acusan a China. Y efectivamente, cuando uno va a China, ciudades en Shanghái, es imposible respirar, hay problemas gravísimos de asma y contaminación en las personas, pero bueno, China produce mucho desde hace 20 años. Antes de eso, en Europa, Estados Unidos, se había desarrollado la actividad industrial y contaminaron. Entonces, unos acusan a otros y unos tratan de defenderse, pero en realidad lo que hay detrás es geopolítica, ¿no? Bueno, a ver, es necesario tomar acciones en torno al calentamiento global, al efecto invernadero. Las grandes potencias tienen que hacerse cargo. ¿Qué acciones se están tomando? Y el riesgo de encontrarnos, por ejemplo, con un Donald Trump
que iba en sentido contrario a los acuerdos internacionales. Estamos hablando de, en su momento, el presidente de la potencia que significa Estados Unidos. ¿Qué acciones están tomando? Por ejemplo, la gestión Biden ha retomado un poco esto de los acuerdos, de mitigar el efecto de los gases. Sí, efectivamente. Donald Trump se ubicaba entre los negacionistas. No es tan grave, sigamos haciendo lo que sigamos haciendo y está todo bien. Era un extremo. Efectivamente, sobre todo en Europa, se están haciendo en realidad muchos discursos. Vamos a ser honestos y quienes conocemos qué está pasando en los pasillos de la Unión Europea, de Washington, sabemos que hay discursos que quedan muy bien, se llama a científicos, se los hace hablar, explican que la cosa es grave, pero después está la realidad concreta de las industrias, de las empresas, de las fábricas que hacen muchísimo lobby. Entre ellas, obviamente, está la industria petrolera, Shell, el gran lobista mundial, en contra del cambio climático porque quiere que se siga usando petróleo, que se siga extrayendo petróleo, que los autos sigan funcionando a nafta o a gasolina. Recordemos que este fue un debate, sobre todo en Estados Unidos en el 1900, cuando se descubrió el petróleo en Texas. Estados Unidos quería que se usara petróleo. Nikola Tesla, este gran científico esloveno que después se radicó en Estados Unidos, dijo, no, usemos autos o vehículos eléctricos que van a ser mejor. Esa discusión se dio, ganaron las petroleras, ganó Henry Ford con el motor a explosión usando gasolina. Esto fue geopolítica. Entonces, nada es digamos, sano de por sí y desinteresado. Entonces, para ir a las medidas concretas, por ejemplo, Francia ahora, en realidad la Unión Europea está sacando una directiva por la cual todos los vuelos de avión que duren menos de 2 horas y media, que se puedan hacer por tren, van a estar prohibidos. Recordemos que en Europa 2 horas y media es el radio natural, desde París a Madrid hay 1 hora y media de vuelo, todo queda a menos de 2 horas y media. Entonces la idea es usar mucho tren y no tanto el avión, que es un gran contaminante. Claro, y también, bueno, uno pensando, excelente lo que está diciendo y todo lo que está pasando en el mundo, las peleas o las disputas por este tema entre los países, Ariel. Sí, es entre los países y entre los lobbies, entre los grupos de presión. Por ejemplo, esta chica de origen sueco, Greta Thunberg, una chica de 16 años que ha hecho una cruzada internacional. Bueno, ahora se sabe, porque el Times, una publicación de las más prestigiosas del mundo, de Inglaterra, descubrió, puso en evidencia que detrás de ella hay grupos de interés industriales, porque claro, ahora se está hablando de la transición energética, es decir, pasar del petróleo a energías renovables, energía solar, el viento, etcétera. Pero detrás de eso también hay empresas que fabrican esos equipos, que asesoran a los gobiernos, ONGs que asesoran a los gobiernos. Entonces, detrás de ella aparecen estos lobbies empresarios que tienen interés económico en que se produzca esto. Detrás también de Al Gore, aquel expresidente que hizo aquel norteamericano, que puso esa película muy importante, esa que se llamó La verdad que molesta. Detrás de Davos, hablamos de Davos hace unas semanas atrás, el coloquio donde se juntan los grandes del mundo, hablan del reseteo de la economía mundial en torno al cambio climático. ¿Por qué? Porque hay empresas detrás que tienen enormes intereses. Y en el medio de todo eso estamos usted, yo, nosotros, sin entender muy bien qué es lo que pasa. Pero la especie no se va a extinguir, hay graves problemas, no hay duda que hay graves problemas, hay que resolver esos problemas. Por ejemplo, otro de los datos es que se usen menos vehículos, menos autos, que se usen más transportes públicos, que la ganadería se haga de manera más, porque la ganadería es uno de los grandes contaminantes. Vacas y ovejas durante la digestión producen metano que genera ese efecto invernadero muy grave. Pero claro, queremos comer carne. Los europeos y los ricos nos dicen, bueno, no coman tanta carne, pero que ellos tienen otros sustitutos. Pero países como China, que acaban de descubrir la carne y demás, también quieren comer. Entonces hay una lucha geopolítica detrás de todo esto. Sí, exactamente. Y un esfuerzo de todos, de cada uno, de tratar de hacer mejor las cosas, ser más sustentable, más sostenible. Y después, bueno, las disputas a gran escala seguirán estando. Bueno, toda una sorpresa de mi parte que detrás de Greta también hay intereses. Es decir, que hay intereses muy potentes. Claro, en todos lados. En todos lados. Me parece que es la gran esperanza, una adolescente con un discurso fuerte, también hay algo por atrás. En geopolítica no hay coincidencias. Sí, tal cual. Bien. Hemos remarcado. La semana que viene seguimos. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Gran abrazo. Un placer.